Continuemos con estos ejercicios de punto de equilibrio. El número 2 es sobre verificar cuánto debes de vender para lograr una utilidad deseada antes o después de impuestos solamente. En este caso, este ejercicio básicamente nos pregunta en específico cuánto debe vender la empresa Ankara SADCB para obtener la utilidad deseada. Esta empresa básicamente se dedica a la distribución de flores naturales y cuenta con los siguientes supuestos. Un precio de venta unitario de 125, un costo variable unitario de 70, tenemos costos fijos por 180,000 y una tasa impositiva de 30%. Ahora bien, lo que se requiere básicamente es calcular el punto de equilibrio para una utilidad deseada antes de impuestos de 250,000. Asimismo, calcular el punto de equilibrio para una utilidad neta de 210,000. Y si la empresa vende 12,000 unidades en el periodo, ¿cuál sería la utilidad neta obtenida? Vamos a iniciar con el primer inciso. Básicamente, verificar cuál es la utilidad deseada de 250, cuál sería el punto de equilibrio para esta utilidad deseada como y vamos a comenzar. Básicamente hay que tomar en cuenta que ahora la fórmula se adecua un poco para sumar básicamente esta utilidad deseada antes de impuestos. Es básicamente agregarlo en el numerador. De tal forma que podemos sustituir estos valores y tendríamos que tomar en cuenta esos 180,000 de costos fijos. No tenemos depreciación en este caso y tenemos 250,000 de utilidad deseada antes de impuestos. Esto obviamente se dividirá entre el margen de contribución, que básicamente es la diferencia de 125 contra los 70 de costo variable, y tendríamos básicamente ahora una división de 430,000 sobre 55. Esto representaría básicamente 7,818,18 unidades, que obviamente tenemos que redondear a cifras enteras para obtener 7,819 unidades, que son el nivel requerido en ventas para poder obtener esta utilidad deseada. Y con esto básicamente estaríamos respondiendo el primer inciso. Vamos con el siguiente inciso. En este caso ahora hay que calcular el punto de equilibrio para una utilidad neta, es decir, obviamente después de impuestos, ya descontándolo como tal y con la tasa impositiva que habíamos comentado al 30%. La utilidad que se pretende obtener es de 210,000. Esto implicaría obviamente la utilización de una fórmula un poco diferente. Ahora vamos a tener que tomar en cuenta que para obtener el punto de equilibrio de la utilidad neta, en el numerador vamos a sumar los costos fijos más la depreciación y más el ratio de la utilidad neta entre uno menos la tasa impositiva. Si nosotros sustituimos estas cifras, básicamente tendríamos lo siguiente: 180,000 más cero de depreciación más lo que resulte de dividir 210,000 de la utilidad neta deseada después de impuestos sobre lo que corresponde a uno menos el punto 30. Ese punto 30 representa básicamente la tasa impositiva y esto es propiamente en la fórmula un ajuste por impuestos. Esta diferencia de uno menos el punto 30 representa la diferencia de uno menos esa tasa impositiva, lo cual significaría que obviamente que la consideramos dentro de esta fórmula como tal. Esto implicaría básicamente 180,000 más 210 sobre punto 7. Ese punto 7 ya representa básicamente el efecto del descuento impositivo al respecto, para obviamente o permitirnos obtener la utilidad neta deseada, tomando en cuenta el punto de equilibrio correspondiente. Al momento que hacemos esta operación, nos daría básicamente 8,727,27 unidades, que redondeadas a cifras enteras representarían 8,728 unidades. Y esto sería básicamente el nivel de ventas requerida y obviamente esto ya está impactado, dado que se requiere un mayor volumen por el efecto fiscal del 30%. Con esto básicamente estaríamos respondiendo el inciso B. Continuamos con el siguiente inciso, donde nos pide ahora determinar, bajo el supuesto de que la empresa venda 12,000 unidades en el periodo, cuál sería la utilidad neta obtenida. En este caso, bien podríamos generar un esquema, obviamente, de resultados, en donde tendríamos que tomar en cuenta las ventas netas menos el costo de ventas, nos permitiría obtener la utilidad bruta, de ahí descontarle los costos fijos, después al resultado multiplicarlo obviamente por lo que corresponde en este caso a la tasa impositiva para descontarla. Lo podemos hacer todo lineal y básicamente se formaría el siguiente esquema algebraico, en donde tendríamos básicamente esas ventas menos el costo de ventas, lo cual representaría obviamente la utilidad bruta, le descontaríamos los costos fijos y representaría obviamente nuestra utilidad antes de impuestos y lo multiplicaríamos por uno menos la tasa impositiva. Este último factor, uno menos la tasa impositiva, representaría ya el descuento de lo que corresponde a la tasa impositiva, de tal forma que el resultado nos daría directamente la utilidad neta.
Si despejamos estas variables, obviamente vamos a tomar en cuenta esas 12,000 unidades por 125 menos esas mismas unidades por por 70, perdón. También pudiéramos haberlo hecho las unidades directamente por el margen de contribución, es decir, la diferencia de 125 por 70, que básicamente representaría 55 pesos que vimos en incisos anteriores. Sin embargo, a efecto obviamente de que se respete el tema de ventas y costo de ventas, lo estoy generando de esta forma para que sea un poco más sencillo identificar que lo que estamos obteniendo de multiplicar 12 por 125 representa las ventas y que al momento de multiplicar 12,000 por 70, básicamente representaría los costos de venta. Esos 180,000 es la diferencia contra los costos fijos y obviamente todo el resultado que se obtenga de esta cifra se estaría multiplicando por 1 menos 0,30, que representaría básicamente la diferencia contra la tasa impositiva y obviamente el resultado de nuestra utilidad neta. Si lo hacemos, básicamente estaríamos obteniendo en el primer esquema lo que corresponde a esos 600 menos esos 100, 660,000 menos 180, ya obviamente sería nuestra utilidad bruta menos los costos fijos y multiplicados directamente ya por lo que es punto 7, que representaría el efecto fiscal ya deducido. Esto nos permitiría obtener 336,000, que como bien pueden identificar, es básicamente la utilidad neta que se obtiene al vender estas 12,000 unidades. Y con esto básicamente estaríamos finalizando el inciso C. ¿Qué podemos concluir de este ejercicio? Podemos verificar básicamente que con esta utilidad de 336,000, obviamente se supera la utilidad objetivo planteada. Vamos a revisarlo en un término ya concluyente. El punto de equilibrio sin utilidad, que no se pedía en el ejercicio, pero si lo sacan básicamente, representaría un total de 3,273 unidades. Al momento nosotros de obviamente tomar en consideración la utilidad objetivo antes de impuestos, que era básicamente de 250,000, obtuvimos 7,819 unidades, que es el nivel requerido para dicha utilidad antes de impuestos. Enseguida, obtuvimos después de impuestos, con una utilidad deseada de 210,000, un total de 8,728 unidades. Obviamente, una mucho mayor cantidad que se genera básicamente por un tema de ajuste impositivo. Y esto obviamente requiere un mayor volumen por dicho efecto fiscal. Ahora bien, la utilidad obtenida al vender 12,000 unidades representaría básicamente lo que corresponde a 336,000 pesos como tal. Eso obviamente representa que se supera propiamente la utilidad objetivo como tal. ¿Sí? Bien, básicamente con esto, lo que podríamos concluir es que los impuestos elevan el volumen requerido para alcanzar la utilidad deseada. Ello obviamente porque representa básicamente un mayor egreso por el tema del impacto fiscal. Y con eso básicamente estaríamos finalizando este ejercicio. Que tengan muy buen día. Hasta luego.